Os damos Sí, la sí, cuando bienvenida a un quieras. nuevo seminario formativo del Sevier. Mi nombre es Javier Rubio y formo parte del equipo de marketing de Sevier España. Y hoy tengo el placer de presentar esta nueva sesión, Experiencias de uso estudiantil de la inteligencia artificial en asignaturas de ciencias de la salud. Estamos ante una oportunidad única para entender de la mano de dos expertos internacionales, Alfredo Prieto y David Díaz, cómo estas herramientas innovadoras pueden potenciar vuestra formación y abrir nuevas puertas en vuestro futuro profesional. Tan solo antes de dar paso a David y Alfredo, tan solo comentaros que desde ya tenéis abierto el chat de preguntas y respuestas. Por aquí abajo podéis ir añadiendo vuestras inquietudes, vuestras preguntas, que más tarde, al final de las exposiciones, trasladaremos a nuestros ponentes. Y nada más, agradeceros a todos vuestra presencia, el haber estado aquí. Y nada, Alfredo, son todos tuyos, os doy paso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Veis la pantalla, no? Pues vamos a empezar, que tenemos el tiempo justito y a ver si consigo que esto avance. Sí. Lo primero que con lo que quiero empezar es que la inteligencia artificial, en función de cómo la uséis los estudiantes, pues os puede ayudar a aprender más o a aprender menos, porque lo que no se hace, pues no se aprende. Y entonces, en función de cómo utilicemos estas herramientas para hacer cosas que de otro modo, por ejemplo, no haríamos, pues a lo mejor buscar información bibliográfica con profundidad, pues eso va a poder permitir que hagamos nuevas cosas y que aprendamos más. Pero si utilizamos la IA, pues simplemente para hacer copy-paste de lo que me pide el profesor, lo pongo en la IA y luego con la IA le hago lo que responde la IA, le hago copy-paste y se lo envío al profesor, pues entonces posiblemente pasemos esa tarea, pero desde luego no vamos a aprender nada porque no hemos hecho nada, ¿no? Esta va a ser la agenda de la primera mitad en la que voy a exponer yo, más o menos calculo unos 20 minutos, y voy a intentar responder a cuatro preguntas, ¿no? Primero vamos a empezar con qué formación vais a necesitar los estudiantes universitarios en relación con la inteligencia artificial para vuestro futuro profesional. Luego, la segunda cuestión es cuál puede ser el contexto metodológico en las asignaturas universitarias para incorporar actividades en las que los estudiantes trabajéis con la IA. La tercera cuestión va a ser cómo aprender a explorar la frontera de la IA en una determinada disciplina o en una materia, en una asignatura. Esto es muy importante porque luego vamos a ver las capacidades de la IA y las capacidades de los humanos son distintas. En algunas cosas, la IA hace las cosas mucho mejor y mucho más rápido que la mayoría de los seres humanos, pero en otras cosas no. Entonces hay que saber en qué terreno estamos en cada momento para saber hasta qué punto podemos explotar el uso de estas herramientas y podemos fiarnos o tenemos que ser críticos, ¿no? Con lo que estas herramientas nos respondan, ¿no? Y finalmente os voy a comentar una cosa, aunque esto realmente es una cosa que realmente es más útil para los profesores, pero dado que los profesores pues esto muchas veces no lo conocen, pues a lo mejor vosotros como estudiantes les podéis dar noticia de esta escala que hay para clasificar las actividades estudiantiles en función del nivel de uso de inteligencia artificial que se permite en ellas, ¿no? Y lo primero que vamos a empezar es con qué formación vais a necesitar, ¿no? En relación a la IA. Esto en inglés lo llaman Artificial Intelligence Literacy, ¿no? Lo podríamos traducir como alfabetización en IA. Y yo aquí diferenciaría seis aspectos, ¿no? Es necesaria una alfabetización básica, comprender cómo funciona, comprender que no es magia, comprender, como antes decía, qué hace bien y qué no hace bien. Luego también hace falta una segunda alfabetización que es funcional, ¿no? El aprender a usar las herramientas. Y esto, la manera de aprenderlo fundamentalmente es usándolas, ¿no? Y es muy importante el aprender a comunicarnos con las IAs, aprender a redactar prompts que realmente consigan las respuestas que nosotros queremos obtener, ¿no?
Si no aprendemos a preguntar a la IA, no obtendremos buenas respuestas de la IA. Una tercera alfabetización sería la alfabetización crítica. Esta es especialmente importante, sobre todo cuando le pedimos a la IA que haga cosas difíciles, porque lo que puede ocurrir es que la IA pues cometa equivocaciones, que esto, el término técnico se llaman alucinaciones de la IA, y entonces pues tenemos que ser críticos, no confiar ciegamente en la IA, y para esto es muy importante que los profesores aprendan a hacer actividades, ¿no? En las que propongan a los alumnos actividades en las que la IA se puede equivocar para que los alumnos sean capaces de sospechar y detectar esas alucinaciones de la IA. Luego, otro aspecto importante es la alfabetización ética y comunicacional, es decir, saber que la IA es digamos, el uso de la IA es algo que tenemos que reconocer, que tenemos que reportar y que si no lo hacemos estamos plagiando, ¿no? Lo podemos llamar plagio sigiloso, pero es plagio, ¿vale? Y en cierto sentido es atribuirnos la autoría de lo que no es nuestro, con lo cual estamos haciendo, en cierto modo, un robo de propiedad académica, intelectual, ¿no? Y hay una quinta alfabetización, sería la alfabetización transformativa, ¿no? Es decir, de ser, nosotros ahora mismo trabajamos sin IA, aprender a trabajar colaborando con la IA. Por ejemplo, sabiendo qué partes podemos confiar en la IA para que las haga y en qué partes, pues, conviene estar muy atento y no dormirnos para no, digamos, no asumir los errores que pueda cometer la IA. Y finalmente, también va a ser muy importante en función de la disciplina en la cual en el grado que nosotros estudiemos, incluso en medicina, pues en función de la especialidad, pues también va a haber unas herramientas o apps de IA de uso disciplinar que van a ser más importantes que otras. Esto aquí también tener responsabilidad los estudiantes, pero también vuestros profesores de enseñaros y orientaros hacia esas herramientas que van a ser más útiles en vuestro futuro. Vamos a ver. Sí. Eh, ¿Cómo podemos fomentar estos 6 tipos de alfabetización por parte de qué podemos hacer los profesores para que los estudiantes, pues, por ejemplo, adquieran una alfabetización básica? Pues ahí tenemos que darles un poquito de instrucción en lo que es la inteligencia artificial, tenemos que darles un entrenamiento básico con herramientas generalistas tipo ChatGPT, GPT, Gemini, ¿no? También con herramientas os va a contar David de búsqueda de información bibliográfica. Luego también tenemos que proponer a los estudiantes, los docentes, actividades en las cuales los estudiantes tengan que utilizar estas herramientas, ¿vale? Tenemos que poner ejercicios en los que los estudiantes tengan que escribir prompts y puedan comparar las respuestas que se obtienen con distintas herramientas frente a distintos prompts. También es importante si vamos a la zona esa de la frontera de la IA, donde la IA es falible, donde la IA se puede equivocar, pues ahí los estudiantes tenéis que aprender a ser críticos, ¿no? Es decir, ser conscientes de que la IA puede equivocarse y cuando sospechéis que ha cometido una equivocación, pues tenéis que ser capaces de verificar si esas respuestas son ciertas o no con fuentes bibliográficas fiables, ¿no? También, como he comentado antes, para conseguir una alfabetización comunicacional y un uso responsable, ético y transparente de la IA, pues los docentes tenemos que enseñaros a citar las IAs y tenemos también que, cuando os ponemos tareas, pues utilizar, por ejemplo, luego veremos formularios en los cuales vosotros nos vais a dar información, por ejemplo, sobre qué prompts habéis utilizado, qué respuesta os ha dado la IA. Si habéis preguntado varias IAs, pues cuál os parece que es mejor. Es decir, que de alguna manera nosotros vamos a hacer una especie como de informes estructurados en los cuales los estudiantes vais a tener que ir respondiendo a una serie de cuestiones específicas y esto va a permitir que el uso de la IA pues, sea transparente. Luego, en cuanto a al potencial transformativo que tiene la IA
para cambiaros a los estudiantes, pues posiblemente cuando empecéis a trabajar con la IA vais a daros cuenta de que hay una serie de cosas que os cuestan tan poco esfuerzo que digamos que las vais a hacer mucho más y que vais a poder convertiros en lo que se llama un centauro. Sabéis que los centauros eran unos seres que tenían un cuerpo de caballo, ¿no? Y un torso humano, tiraban flechas como con mucha puntería, como los humanos, pero podían correr muy rápido, ¿no? Y esa es un poco la idea, que seáis capaces de ser capaces de colaborar con las herramientas de IA. Luego ya hablaremos de otras metáforas, como los cyborgs y tal. Y, y finalmente, también es importante que vuestros profesores, aunque esto ya depende pues, de las asignaturas, pues os instruyan en el uso de herramientas disciplinares y os hagan ver su futura importancia. Esto, trabajar con herramientas IA os va a transformar, porque esto os va a dar curiosidad por alfabetizaros acerca de todas estas tecnologías, vais a poder indagar muchas más cosas. Cuando tengáis dudas sobre algo, pues vais a tener un potencial de resolver vuestras dudas mucho mayor que si no tuvierais IA. Y esto mucho más si, por ejemplo, vuestros profesores os construyen, por ejemplo, un tutor de asignatura, que también os va a contar David cómo se puede hacer esto, ¿no? Eh, También vais a poder, gracias a este uso, vais a poder desarrollar competencias digitales y éticas en el uso de la tecnología. También, como decía antes, desarrollar la habilidad para colaborar con las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, vais a aprender una serie de cosas que os van a cambiar, ¿vale? Vais a ser capaces de trabajar en equipo con la IA. Y esto va a ser muy importante en las profesiones del futuro, en las profesiones universitarias. Bueno, pasamos a la siguiente, que sería cuál es el contexto metodológico ideal para integrar estas actividades estudiantiles con IA. Y bueno, un contexto muy bueno es pedir a los estudiantes que indaguen cuestiones con estas herramientas y un contexto fenomenal es el del aula invertida, que sabéis que en el aula invertida, pues primero enviamos los materiales a los estudiantes los leen, y hacen un informe al profesor y le transmiten dudas, les transmiten necesidades, intereses. Pues bien, esto era antes de la inteligencia artificial. Ahora que tenemos inteligencia artificial, aprovechando que enviamos estos materiales y que enviamos cuestionarios a nuestros estudiantes, pues les podemos pedir que hagan indagaciones y que nos informen. Y de esa manera podremos luego en las clases presenciales pues hacer discusiones, ¿no? Sobre aquellas cosas, esas indagaciones, el profesor las revisa, las indagaciones que han hecho los estudiantes y luego en clase se comentan y se discuten. Y esto pues hace que se puedan dar las clases de otra manera. Esto, por ejemplo, aquí tenéis a la izquierda, sería simplemente como a un Google Forms que se usa en aula invertida, pues simplemente añadiéndole 3 preguntas más pues podemos conseguir que los estudiantes empiecen a hacer indagaciones con IA. Esto luego se puede complicar más. Y luego los docentes pues pueden trabajar con esas respuestas y de esa manera estamos colaborando, por un lado, los estudiantes, los docentes y la inteligencia artificial en la construcción de un nuevo conocimiento. ¿Qué es lo que puede salir mal cuando estas cosas se hacen así? Pues que los docentes pidan a los estudiantes que, por ejemplo, que hagan indagaciones con IA y que los estudiantes no quieran hacerlas. Entonces, nosotros ya, como llevamos muchos años de experiencia en esto, pues conseguimos que nos lo hagan el 80, el 90% de los estudiantes a base de bonificarles, a base de hacerles marketing, de hacerles ver que en promociones anteriores los estudiantes que han sacado mejores calificaciones son los que han hecho estas tareas y también reconociendo públicamente nosotros en las clases pues siempre ponemos una lista de los estudiantes que han hecho sus indagaciones, ¿no? Y de esta manera pues conseguimos eso, que entre un 75 y un 95% de los estudiantes pues hagan las indagaciones. Y eso está bien. Y pasamos al tercer punto, que sería el de la frontera de la capacidad. Esto es un concepto muy interesante en relación a entender qué es lo que pasa cuando los humanos y la inteligencia artificial trabajan juntos. La IA hace cosas muy bien, por ejemplo, trabajar con textos o lenguajes de programación. Sin embargo, no se le da tan bien interpretar otro tipo de lenguajes, como los gráficos, el lenguaje musical o el matemático.
tienen problemas, ¿vale? Y eso hace que en algunas cosas la IA pues, nos pueda ayudar mucho y en otras cosas pues, nos pueda ayudar menos. Y es más, que hasta nos pueda ayudar a equivocarnos. Fijaros, esto ha llevado al concepto de lo que llaman la frontera dentada de la IA. Mirar, esto más o menos, imaginaos que este arco, ¿no? de una circunferencia, pues sería la frontera humana, ¿no? de nuestra capacidad. Lo que está dentro del arco sería lo que somos capaces de saber o de hacer y lo que está fuera no. Pues mirar, la frontera de la IA tendría esta forma, por eso se llama frontera dentada. ¿Por qué? Porque en algunas cosas exceden las capacidades de los humanos o de incluso de casi todos los humanos. Por ejemplo, ahí X1 sería una cosa que la IA hace fenomenal y el humano no. X2 sería una cosa que el humano puede hacer, pero la IA no. Y X3 sería una cosa que está justo en la frontera de la IA, es decir, que puede fallar o puede acertar. Entonces, muchas actividades, los docentes lo que tienen que hacer, por ejemplo, si queremos que la IA actúe como, podemos utilizar a la IA como tutor para hacer cosas en las que la IA tiene una gran capacidad. Pero en cosas en las que la IA tiene una capacidad más limitada, lo podemos utilizar para pedirle a los estudiantes que hagan preguntas a la IA sobre esas cosas, pero sabiendo, avisándoles de que la IA puede equivocarse. Y que de esa manera los estudiantes tengan que ser críticos y tengan que comprobar si la IA ha acertado o no. Eso va a ser muy importante en el futuro porque realmente en muchos trabajos vamos a usar la IA, pero vamos a tener que saber supervisar la IA. Y un profesional que no sepa supervisar la IA va a ser un profesional, digamos, poco capaz. También para supervisar la IA, el profesional tiene que tener unos conocimientos y tiene que tener también unas habilidades de razonamiento crítico, ¿vale? Lo que es claro es que, por ejemplo, cuando la IA se equivoca, si tiene supervisando a un humano que controla, no pasa nada. El humano dice, se ha equivocado la IA, pero me he dado cuenta. El problema está cuando el humano que tendría que supervisar la IA, pues se duerme o hace copy-paste y pone su firma y no se da cuenta de que la IA se ha equivocado y uno ha puesto su nombre, ¿no? Con lo cual, pues podemos tener problemas, ¿no? Bien, pues esta sería la cosa. Entonces, ¿cómo se puede explotar esto para el aprendizaje universitario? Bueno, pues haciendo actividades con IAs que estén en zonas en las que la IA pueda fallar, ¿no? Y pidiendo a los estudiantes que sean críticos y luego haciendo discusiones en clase sobre esas indagaciones, sobre las alucinaciones de la IA y de esa manera, pues podremos saber más, ¿no? Y esta es una metáfora que se utiliza mucho, antes os hablaba del centauro, ¿no? Que decíamos, corre mucho, la parte del caballo sería la IA, ¿no? Y la parte humana pues sería el torso, ¿no? Que tiene las manos y tiene los ojos orientados hacia adelante, con lo cual puede disparar flechas muy bien, ¿no? Entonces, aquí la aplicación de esta analogía, pues es que cuando nos pidan una tarea complicada, tenemos que saber qué partes le podemos, digamos, delegar a la IA y qué partes tenemos que seguir estando al control los humanos. ¿Cuál sería la diferencia con el cyborg? Bueno, sabéis que en los cyborgs realmente están integrados los dos seres, ¿no? No están divididos en una parte humana, una parte IA, sino que estaría todo entremezclado, ¿no? Y hay otra tercera analogía, que es la de un plagiator, ¿no? Que esto os podéis imaginar, ¿no? Que sería el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? El que hace copia, pega y no cita. Esto, bueno, pues algunas veces te puede ir bien, pero lo normal es que al final te pillen. Y si estás en el trabajo, pues dependiendo de la cosa que hayas hecho mal, pues puede ser que te despidan, o si haces otras cosas mal, pues a lo mejor puedes acabar en un sitio peor, ¿no? Entonces la idea es que los estudiantes con la IA tenemos que convertirnos en centauros o en cyborgs, pero no en plagiators, ¿no? Y bueno, y con esto llegamos ya al último punto, que sería el de cómo se pueden clasificar las actividades estudiantiles o las tareas en función del nivel del uso de IA que esté permitido por el profesorado. Y esto es una clasificación que se llama Artificial Intelligence Assessment Scale y que, bueno, aquí la tenéis. Tendríamos el primer nivel, serían cuando una tarea solo
la autoría es completamente humana, sin IA. Esto, por ejemplo, pues podría ser un examen, ¿no? Acreditativo, ¿no? Tienes que hacerlo en la mayoría de las ocasiones sin IA, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor em, esto, bueno, pues las facultades establecerán niveles y ahora mismo, por ejemplo, sabéis que a nivel de plagio clásico, pues no se permiten trabajos de fin de grado con más de un 25% de plagio, ¿no? Posiblemente en un futuro pues se haga lo mismo con la IA, ¿no? Se establezcan ahí unos umbrales en los que haya que... Luego habría un nivel 2 y un nivel 3, tareas de nivel 2 y nivel 3 que serían tareas tipo y nivel 4 serían tareas tipo Centauro, serían tareas en las cuales decimos, puedes usar la IA para unas cosas, pero no para otras. Por ejemplo, tareas tipo 2 sería cuando usamos la IA para, la IA tiene mucha creatividad, ¿no? Genera gran cantidad de ideas, a lo mejor muchas malas. Pero bueno, luego los humanos de 100 ideas, pues pueden, o de 100 chistes malos, pues puede sacar uno bueno, ¿no? Entonces, tareas de nivel 2 solo podría usarse la IA en esa fase, ¿no? Luego, otro tipo de tarea sería cuando podemos utilizar la IA en la elaboración, por ejemplo, en la edición de los textos, ¿no? Y entonces, en ese caso, a lo mejor el docente pues pide, entrégame primero lo que hiciste tú solito y luego entrégame cómo lo has mejorado, cómo lo has perfeccionado trabajando con la IA, ¿no? Luego otro nivel sería cuando podemos utilizar la IA para que haga realmente, pues prácticamente partes importantes de la tarea y realmente lo que hace el humano es evaluar, juzgar críticamente qué es lo que ha producido la IA. Esto, por ejemplo, podría hacerse con tareas en la zona de la frontera de la IA. Y finalmente tendríamos el nivel 5 que sería el cyborg, ¿no? Que sería el uso libre de la IA, en la cual pues tendríamos libertad para utilizar, que realmente esto es lo que va a ocurrir en los trabajos, ¿no? Tenemos libertad para usar la IA, pero tenemos la responsabilidad de supervisarla, ¿no? Y el nivel 6, os podéis imaginar cuál era esa metáfora que habíamos hablado antes, que era el plagiator, ¿no? El fake human, ¿no? El humano que dice que ha hecho lo que no ha hecho, ¿no? Y intenta tomarle el pelo al profesor. Eso está bien, salvo cuando el profesor se da cuenta, ¿no? Y esto, pues luego laboralmente, pues tiene consecuencias también muy malas, ¿no? Porque laboralmente ya no tienes profesores, tienes jefes. Entonces, si tú tomas el pelo a tus jefes, pues eso pues suele llevar a problemas, ¿no? Y por esto es muy importante que aprendáis a usar las IAs, ¿no? Porque en un futuro, pues o bien como centauros o bien como ciborgs, pues vais a tener que trabajar, ¿no? Y lo que es importante es que no os convertáis en plagiators, porque los plagiators casi siempre, pues acaban mal, ¿vale? Y nada, con esto he llegado al final. Os doy gracias por vuestra atención. Luego las preguntas las vais a hacer luego ya después de que acabe David su parte. Os dejo aquí información, aunque vamos a enviar los PDFs de esto, pero bueno, aquí tenéis nuestras direcciones de email, mía y de David, también el blog que tenemos, Profesor 3.0, mi cuenta de YouTube y también tenemos un canal en YouTube que bueno, que el que quiera, pues si quiere lo puede visitar en nuestro canal de YouTube. Y aquí un par de libros que tenemos sobre metodologías inductivas y sobre Flip Learning o Flip Classroom, es más o menos lo mismo que hemos publicado. Y nada, doy la palabra a David. Adelante. Pues espera. Te envío una solicitud porque no me deja compartir ahora ya. Ya lo tienes. David, te Sí, puedes compartir. ahí está. ¿Se ve todo bien? Sí, ya puedes arrancar, David. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes, que he visto, pues eso, hay unos poquitos de aquí de España, de varias zonas, de Madrid, de Sevilla, y luego, por supuesto, saludar a toda Iberoamérica, que os queremos un montón, y muchas gracias por estar aquí.
Alfredo os ha hecho una introducción un poquito más teórica. Yo me voy a dedicar más a la parte práctica, lo que nosotros hacemos aquí en la Universidad de Alcalá con nuestros estudiantes. El plan que he propuesto para la sesión, he contado, nada, una diapositiva sobre las herramientas, las actividades que nosotros hacemos y cómo las encajamos en la escala que os acaba de comentar Alfredo. Y luego hablaré de las herramientas en sí mismas. Hablaré principalmente de los chatbots, porque son las herramientas que solemos utilizar para la indagación, que es lo que hacemos en la mayoría de nuestras actividades con inteligencia artificial. Quiero hablaros de que es importantísimo, sobre todo desde vuestro punto de vista como estudiantes, aprender a hacer unas buenas peticiones a la inteligencia artificial si quieres obtener unos buenos resultados de ella, cómo configurar ChatGPT y el cómo se plantean estas peticiones para tal fin. Quiero también enseñaros unos modos particulares que tiene ChatGPT para que los podáis utilizar en vuestras tareas docentes, que son concretamente la investigación en profundidad y estudiar y aprender, y hablaros un poquito de los GPTs personalizados que tiene ChatGPT. Y luego ya hablaros un poquito de lo que hacemos con aprendizaje basado en problemas y las distintas herramientas, que estas están más orientadas a investigación, pero que se pueden utilizar en docencia, y el uso de Jungle como herramienta de creación de preguntas. Alfredo os ha comentado que os iba a contar lo del GPT tutor y la búsqueda de información, pero yo creo que no me va a dar tiempo. Si me da tiempo, lo tengo ahí en apéndices, os lo cuento. ¿Vale? Y si no, pues aunque sea lo mando junto a la presentación y ya está. Esta es la clasificación que yo he hecho sobre las distintas herramientas de inteligencia artificial que disponemos, generación de texto y chatbot, investigación, pero con uso docente. Muchas de las primeras herramientas se diseñaron precisamente para temas de investigación y están muy adelantadas con respecto a otras, así que maravillosas. Generación de imagen y vídeo, que esto imagino que conocéis, de audio. Hay herramientas de IA para hacer presentaciones, para escribir y luego aquí un cajón desastre. Si me pusiera a hablaros de todas, pues no acabaría nunca. Que sepáis que en Internet hay miles de repositorios con todas las existentes y para qué sirven. Realmente yo os recomiendo que si queréis hacer algo y lo queréis hacer con IA, lo vais a encontrar. Así que buscad la aplicación y allí la hallaréis, porque prácticamente podemos hacer de todo. En nuestra práctica docente nosotros utilizamos la inteligencia artificial principalmente en el contexto de la indagación. Por eso os decía que encajaba muy bien con los chatbots. Nosotros, Alfredo y yo, somos inmunólogos, damos inmunología, por tanto, en biología sanitaria y en farmacia principalmente. Damos asignaturas pues, optativas, como inmunología clínica de cuarto, que son alumnos muy experimentados, y con ellos pues, podemos plantearles indagaciones en las que sabemos que la inteligencia artificial falla y alucina. Nosotros lo que queremos es potenciar el espíritu crítico de nuestros estudiantes para que encuentren esas alucinaciones y, digamos, las corroboren con fuentes bibliográficas fidedignas. Vamos, PubMed en general. También utilizamos indagación en el contexto del aula invertida, por IA, me refiero, como os ha comentado Alfredo, y en el contexto del aprendizaje basado en problemas. Aquí la idea es que a los estudiantes les damos un artículo científico para que ellos en pequeños grupos lo intenten entender y luego hagan una presentación en PowerPoint, ¿vale? Y ahí introducimos la inteligencia artificial. Lo que os ha comentado del GPT Tutor, que a mí no me va a dar tiempo a contarlo, y Jungle, que también lo utilizamos con nuestros estudiantes. Todas estas actividades, nosotros como docentes las tenemos que encajar en la escala. Y esto se lo hacemos transparente a los alumnos. O sea, los estudiantes saben perfectamente qué uso tienen que hacer de la IA en cada una de las actividades. Hay que ser honrados, ¿eh? Tanto nosotros como docentes, como vosotros como estudiantes, con el uso de la inteligencia artificial. Como decía muy bien, perdón, antes, los chatbots encajan muy bien en la experiencia estudiantil con IA.
tenemos ChatGPT, yo he probado todos. La verdad es que en cuanto a resolución, todos funcionan bastante bien, pero ChatGPT es el que más se puede configurar, el que más opciones tiene, más modos, suele ser el más utilizado. Institucionalmente, esperemos que nos pongan Copilot, los que estamos con Microsoft, para que sea un poquito más corporativo. Y bueno, imagino conocéis Perplexity, que es más académico, hay un montón, ¿vale? Podéis utilizar el que queráis. Yo os hablaré de ChatGPT porque, como digo, es el más utilizado. Algo esencial es saber hacer buenas peticiones para obtener muy buenas respuestas. Y aquí os muestro un ejemplo. Esto fue el primer año que hicimos indagación en aula invertida con IA. Y esta es una pregunta que hizo uno de los estudiantes, ¿vale? Preguntad a ChatGPT, ¿puedes explicarme qué reconoce el TCR, el receptor de las células T? Y su juicio crítico es, me ha aportado una información muy general. Claro, amigo, te ha aportado una información muy general porque tú le has hecho una pregunta muy general. No has puesto el contexto, no has puesto el nivel, no has puesto nada. Entonces esa pregunta te la podía haber hecho tu sobrino, te la podía haber hecho un doctor en inmunología o un premio Nobel. Entonces hay que matizar mucho la pregunta. Para ello, una de las mejores opciones es personalizar tu herramienta de inteligencia artificial. Todas se pueden, pero como digo, con más diferencia ChatGPT. Mirad, le picáis aquí en vuestro nombre, en personalización, y hay una opción que pone instrucciones personalizadas, en la que le podéis explicar cómo quiere que se comporte en cada una de las peticiones que le hagáis. Por defecto, la inteligencia artificial va a utilizar esta configuración. Yo aquí, por ejemplo, le digo que sea un experto, formal, claro, riguroso, que no se invente y que se tome el tiempo que necesite. O, por ejemplo, en ciencia, pues que tenga niveles experto, que tenga estructura lógica y fundamentada y que busquen fuentes fidedignas de alto impacto. ¿Vale? Esto, cada vez que llega una petición, lo utilizará. Si no lo tenéis configurado o queréis otro tipo de peticiones, cada vez que vosotros solicitéis algo a ChatGPT, le tenéis que dar una serie de elementos para hacer un buen prompt. Tenéis que darle un contexto, eres un profesor de inmunología o actúa como tal, ¿vale? Lo que quiere es que obtener cuál es el público objetivo. Va a estudiantes, va a gente de doctorado, a estudiantes de doctorado, de grado. El formato de salida, oye, quiero una tabla, quiero un texto, quiero una imagen, quiero una rúbrica, lo que queráis, ¿vale? Podéis aportar ejemplos, lo que se os ocurra, pero sed muy claros a la hora de hacer la petición, porque cualquier cosa que os dejéis en blanco, pues ChatGPT la rellenará como él quiera. Eh, Os quiero contar, aparte de las peticiones que podéis hacer así en abierto a ChatGPT, existen dos modos particulares que se llaman investigación en profundidad y estudiar y aprender, ¿vale? Si picáis aquí en el más, bueno, vosotros sois jóvenes y esto lo conocéis, supongo, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos. El modo investigación en profundidad, lo que tú le estás solicitando a ChatGPT es un encargo muy exhaustivo, muy profundo, por eso se llama en profundidad. Va a estar mucho tiempo pensando, va a buscar, es muy académico, va a buscar en fuentes fidedignas, es decir, veis ahí aquí a la derecha en Nature, Science, ¿vale? En muy buenas revistas, y va a hacer, le podéis pedir varias cosas, pero lo mejor es un texto, ¿vale? Un texto sobre un determinado tema soportado por toda la evidencia disponible. Esto que veis aquí, bueno, tenéis aquí el modo. Esto que veis aquí es el prompt que yo le hice y continúa. Lo que él va a hacer es muy extenso. Entonces uno puede perder media hora, una hora tranquilamente en hacer la petición, ¿vale? Veis aquí, pues eso, el rol, el objetivo, esto es lo que quiero que escriba y pues dónde tiene que buscar y lo que tiene que hacer, ¿vale? Quiero el resultado, un texto en español y él me va a solicitar unos extras que yo se los comunico y empezará a trabajar. Tarda mucho. Aquí pone 47 minutos porque me puso en cola y luego se paró. Normalmente tarda como 25 minutos o media hora. Y tenéis unas peticiones limitadas al mes. Pero hace trabajos excepcionales y muy profundos. Si queréis actualizaros sobre algún determinado tema o solicitar información sobre algo, es
una auténtica maravilla. Y le podéis pedir, como habéis visto aquí a la derecha, el listado de fuentes y demás, lo que queráis. Y la otra, el otro modo que os quería contar es el modo estudiemos o estudia y aprende. Este es fantástico. Tú estás estudiando un tema, mirad, yo aquí me hice pasar por un estudiante de farmacia, estoy estudiando inmunología, el tema que me toca es molecular de histocompatibilidad. ¿Me ayudas a estudiarlo? Él te pide, te ofrece aquí unas opciones para el nivel, lo que quieras estudiar, el tiempo que tengas, y él va a interactuar contigo. Es como muy socrático. Te va a hacer preguntas, respuestas, y la verdad es que funciona. Yo lo he estado probando en inmunología y la verdad es que funciona muy, muy bien. Para que interaccionéis con él, pues eso, a la hora de estudiar y aprender temas. Otra opción que tiene ChatGPT es los GPTs, ¿vale? Le dais aquí a explorar GPTs y se os va a abrir como una especie de tienda. Es como una especie de Apple Store o Google Store. ¿Qué son los GPT? Son versiones personalizadas de ChatGPT que sirven para cumplir una determinada función. Están creadas por el propio ChatGPT o por los usuarios. De hecho, la mayoría creadas por usuarios. Si queréis crear, es de pago, ¿vale? Si queréis usar, la puede usar cualquiera. Tenéis aquí distintas categorías o podéis buscar, ¿vale? Mirad, ¿vale? Aquí he buscado, esto es en productividad, un GPT para generar imágenes. Picáis en el GPT y veis que aquí ya no aparece ChatGPT, sino que aparece el nombre del GPT. Y ahora todo lo que hagáis lo hará este GPT. A nivel práctico, en ciencias de la salud, pues mirad, yo aquí puse, por ejemplo, para medicina, puse una disciplina médica, reumatología. Y entonces me ofrece todos los GPTs que la gente ha hecho. ¿Qué GPTs hay? Pues tenéis, por ejemplo, un experto en reumatología, un banco de preguntas de reumatología, un asistente de escritura de papers de reumatología, o, por ejemplo, un consultor para las guías clínicas de las patologías en reumatología. ¿Vale? Podéis buscar ahí, mirad, hay simuladores de pacientes, pues para el ECOE o lo que queráis. Quiero decir, aquí tenéis el infinito, ¿vale? Podéis buscar y encontrar prácticamente lo que queráis. Y si pagáis, pues si no os gusta ninguna opción, lo podéis crear vosotros también. Hay otras opciones como Poe, que te deja hacerlo de forma gratuita, pero no funciona tan bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Poquito me queda. La otra cosa que os quería contar, para variar de herramientas, es el uso de inteligencia artificial en el contexto del aprendizaje basado en problemas. Como os decía en la presentación, nosotros mandamos a los estudiantes que se estudien, que entiendan, procesen y hagan una presentación de un artículo científico en grupo. Y cuando lo tienen ya terminada esa presentación, yo les mando un mail y les digo, ahora que ya entendéis el artículo y habéis hecho una presentación, os ofrezco la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para trabajar con este artículo. Y lo que deseamos aquí es fomentar su espíritu crítico. ¿Qué herramientas les ofrecemos? Herramientas para analizar artículos científicos y herramientas como Consensus para, digamos, preguntar sobre consensos científicos, ¿no? Por eso tiene ese nombre. Vale, aquí lo tenéis. Consensus y SciSpace o PopAI para analizar artículos científicos. ¿Cómo funcionan? Mirad, Consensus es una herramienta muy fácil. Tú le haces una pregunta a nivel científico, ¿vale? Y él lo que hace es buscar en la literatura científica artículos, los analiza y te da un consenso. Por ejemplo, ¿aquí es efectivo el tratamiento con ocrelizumab en esclerosis múltiple? Sí, al 100%. Y te da las razones, los hallazgos y las citas de cada una de las razones. Y luego tenemos herramientas como PopAI o SciSpace en las que tú puedes cargar, como hacen otras cosas, pero tú puedes cargar un artículo científico, aquí lo tenéis, lo tiene cargado y luego podéis hacer
preguntas sobre ese artículo científico. Incluso podéis hablar, ¿eh? Le ponéis el altavoz y el micrófono y podéis hablar con la herramienta de inteligencia artificial y hacerle preguntas sobre el artículo científico. Es una maravilla. Y luego nosotros lo que hacemos es pedir a los estudiantes que incorporen unas diapositivas sobre la crítica de los resultados que les ha dado la inteligencia artificial. Como ellos ya tienen el paper muy procesado, pues esta crítica es extremadamente maravillosa, ¿no? O sea, llegáis a un nivel de comprensión muy avanzado. Y ya por último, ya acabo en hora, eh, os quiero contar Jungle, así de una forma muy rápida. ¿Por qué empezamos a utilizar Jungle como herramienta de realización de preguntas por parte de los estudiantes? Porque en el examen nos decíais que habíais hecho, bueno, que los estudiantes habían hecho muchas preguntas a ChatGPT para, digamos, comprobar cómo habían estudiado el tema en el aula invertida, pero las preguntas que le hacía ChatGPT eran malísimas, muy malas, no servían para consolidar o a ver si habían consolidado el tema que habían estudiado. Y yo conocí a Jungle y entonces les mandé este correo para que la utilizaran. E incluimos también en los cuestionarios que les enviamos, pues preguntas sobre esta inteligencia artificial, ¿vale? Sobre Jungle. Es muy fácil de utilizar, ¿eh? Subís un PDF, ¿vale? Nosotros les mandamos el PDF del tema, pues ellos suben el PDF del tema y él automáticamente genera un montón de preguntas. En este caso era de inmunoterapia de la autoinmunidad, ¿vale? Él genera muchísimas preguntas y luego tú las vas respondiendo. Dentro de todas las herramientas de inteligencia artificial, pues yo de las que he probado es la mejor, ¿vale? Ahora ChatGPT lo han mejorado bastante, pero esta herramienta es muy rápida y funciona muy bien. Además, como el tema que subes es el tema que nosotros ofrecemos en el aula invertida, pues digamos, las preguntas que hace están muy relacionadas con el tema que ellos han estudiado previamente. Así que, pues eso, les encanta, ¿no? Os encanta este uso. Pues bueno, mira, son y 12, bien, hemos acabado on time. Sé que he ido un poco rápido, pero bueno, ahora sí no en las preguntas, pues aclaramos más cosas. Muchas gracias, David. Pues sí, la verdad, porque ya tenemos un buen cúmulo de preguntas. Ha suscitado muchísimo interés, tanto la exposición de Alfredo como la tuya, como era de esperar también por el número de registros que teníamos. Así que si os parece, vamos a ello, porque la idea sería aprovechar estos 15-20 minutos que nos quedan para poder tener respuestas a todas las inquietudes que tienen nuestros espectadores. Pues comenzamos, si os parece. Pues mira, nos llega una pregunta ahora mismo, ha llegado hace unos minutos, de Felipe Peralta, que nos pregunta cómo controlar el riesgo de reducir la capacidad de análisis y construcción de ensayos en los estudiantes empleando la IA. Puedes A tú, ver, si quieres empezar, Alfredo, si te parece. empieza tú, Alfredo, si quieres que... No se te oye, Alfredo, el micro. Sí, estás en mute. Espera. A ver si se lo puedo activar yo. Sí, espera, a ver. No. Alfredo, que no se te oye. Tienes que... Estás en mute. Activa el micrófono, Alfredo. No, no nos oye. No, no se te oye. A ver. Pero qué raro. Ahora sí, Sí, ahora ahora sí. Ahora sí. sí. Es que no me funcionaba. Eh, repíteme la pregunta, Javier, que es que estaba Eh, ahí peleándome con vale, no te con el preocupes. control. La pregunta es de Felipe Peralta. ¿Cómo controlar el riesgo de reducir la capacidad de análisis y construcción de ensayos en los estudiantes empleando la IA? Claro, ahí lo que tenemos que hacer, como he comentado antes, si nosotros resulta que estamos pidiendo cosas que la IA puede hacer mejor que los estudiantes, pues tenemos un problema gordo, ¿no? Entonces, si lo que queremos es que los alumnos desarrollen su capacidad de razonamiento crítico, una manera de utilizar la IA para que los estudiantes desarrollen esa capacidad es pedirles a los estudiantes que, que intenten obtener respuestas de la IA sobre cosas que sabemos que la IA puede fallar. Y entonces el ensayo que tendría que construir el estudiante sería un ensayo crítico sobre lo que ha respondido a la IA. Y de esa manera, pues ejercitaría su capacidad crítica.
¿vale? Y luego también lo que veo es que dado cómo trabaja la IA con textos escritos, pues vamos a tener que ir mucho más a, a la expresión oral y a la discusión en tiempo real, donde ahí es donde vamos a poder ver si realmente los estudiantes pues tienen capacidad, ¿no? de razonar críticamente. Muchas gracias, Alfredo. Pues si te parece a ti, vamos contigo, David. ¿Qué pasos concretos recomiendas para que los docentes empiecen a usar estas herramientas en sus clases y evaluaciones? Sois pioneros Eso, vosotros en este sí, mundo. eso, a ver, ahí el problema, más que el propio docente, lo debería tener la universidad. Es decir, son las universidades o el conjunto de universidades de una determinada región los que deberían incluir planes de formación docente para su profesorado. Ujú, Y de esa forma, porque si no, prácticamente lo dejas todo en manos del propio profesor, del propio docente, y de las ganas que tenga él, digamos, de innovar en la educación, en sus asignaturas. Pues Alfredo, continuamos contigo. La pregunta es de sí. Rommel Gámez. ¿Podríais dar algún ejemplo de cómo es la dinámica de aula invertida con inteligencia artificial y cómo se utiliza en el tiempo en un aula? Bien, bien. Mira, por ejemplo, en aula invertida, o por lo menos en el tipo de aula invertida que nosotros hacemos, no nos limitamos solo a enviar materiales a los estudiantes, sino que les pedimos a los estudiantes que nos informen de cuál ha sido el resultado de su interacción con los materiales. Y por tanto, que nos digan, pues, qué dudas tienen, qué preguntas urgentes les podríamos resolver. Entonces, y luego nosotros lo que hacemos es incorporar, por ejemplo, marcamos con asteriscos de distintos colores, que luego a lo mejor explico qué significan los colores. Podemos marcar, por ejemplo, qué tópicos han preguntado los alumnos sobre ellos y podemos hacer, si son las preguntas que han planteado los alumnos, pues son muy difíciles, pues digamos las resolvía el profesor. Si son más fáciles, lanzábamos la pregunta para que la resolvieran otros compañeros que hubieran tenido un nivel de comprensión más mayor. Si son preguntas que incluso podrían ser apropiadas para incluir en un examen, pues las marcamos en otro color para que, y esto a los alumnos les interesa mucho cuando les dices, no, es que esta podría ser buena pregunta de examen y tal. Y entonces escuchas los bolígrafos o los teclados, ¿no? Que de pronto se activan ahí a apuntar, ¿no? Entonces, esto es lo que hacíamos antes de las indagaciones, ¿no? Ahora con las indagaciones, ya aunque le seguimos poniendo en los cuestionarios preguntas sobre qué dudas tienen, pero también les pedimos que algunas de esas cosas que les interesan sean ellos los que autónomamente se las pregunten a la IA. Y luego también les pedimos que valoren críticamente esa respuesta que le ha dado la IA, si consideran que es correcta, si considera que no lo es y que la IA ha cometido algún tipo de error. Entonces eso, como el docente lo revisa antes del inicio de las clases del tema, pues esas cosas, algunas de esas cosas, el docente escoge, por ejemplo, algunas indagaciones que han hecho los estudiantes y las incorpora para comentarlas en la clase o para lanzarlas, para que se discutan en clase. Es decir, lo que hacemos es, a partir de esa indagación que han hecho los estudiantes fuera de clase y antes de dar las clases del tema, y incorporamos eso a lo que luego se va a tratar y a debatir en el aula. Y entonces de esta manera lo que hemos hecho es ampliar un poquito el modelo de aula invertida, le hemos incorporado la indagación con IA. Y nos ha sido muy fácil el hacerlo. Claro, si me permites, Sí, Alfredo, adelante. de hecho yo os he puesto una de las diapositivas que he mostrado sobre la pregunta que había hecho el estudiante y su juicio crítico, esa está tomada de una de mis clases. O sea, nosotros lo que hacemos es llevamos al aula las preguntas que los estudiantes han hecho a la inteligencia artificial y nos han escrito en el cuestionario. Y normalmente tapamos el juicio crítico y la respuesta, entonces discutes con los estudiantes en clase.
Discutes sobre qué va a responder ChatGPT y luego discutes sobre el juicio crítico que ha hecho el estudiante. Y en este caso, pues incluso podemos aprender acerca de cómo hacer buenas peticiones a la inteligencia artificial, como os he comentado yo antes. Ujú. Muchas gracias, David, por la aclaración. Pues seguimos contigo, David. Nos pregunta, bueno, ya sabes que al final la gran parte de nuestros espectadores son estudiantes y nos pregunta que cómo puede ayudarles la inteligencia artificial generativa en el estudio diario y sobre todo en la preparación de los exámenes. Esto seguro que les interesa mucho. Mira, para el estudio diario, nosotros lo que hacemos con nuestros estudiantes, que funciona fenomenal, es lo que no he podido contar, que es el GPT tutor. Cuéntalo. Lo puedo contar. Nosotros tenemos, gracias Alfredo, es verdad, os lo cuento. Es muy fácil de hacer. Tú creas un GPT que va a actuar como un tutor virtual. De hecho, podéis encontrar, ahora si no os lo enseño, nuestro tutor de inmunología. Entonces tú es un GPT que entrenas con una serie de instrucciones para que, digamos, conteste a los estudiantes de una manera socrática, como a ti te interese, y le pones ejemplos. Y luego lo más importante son digamos, las instrucciones, los materiales que ese tutor va a utilizar a la hora de contestar. Es decir, en nuestro caso, lo que hacemos es subirle todos nuestros textos que hemos escrito, todas nuestras clases, incluso la guía docente de la asignatura, y entonces eso se lo enviamos a los estudiantes. Y los estudiantes, cuando tienen dudas de inmunología, en lugar de preguntarnos a nosotros, lo que hacen es preguntar al GPT tutor y les va respondiendo. Entonces, a la hora de estudiar, lo digo porque nosotros les hemos preguntado a través de cuestionarios en lo que nos comentan ellos. Es una maravilla, porque ellos están estudiando, tienen ChatGPT abierto al lado, el ChatGPT tutor, y entonces si tienen una duda, se la preguntan directamente a ChatGPT, pero a nuestro tutor particular de inmunología. Y le va dando las respuestas, que son respuestas, como digo, muy personalizadas, porque los materiales que subimos son los mismos que nosotros utilizamos en las clases, no son los genéricos que tiene ChatGPT. Luego, si queréis, si tenemos un poquito de tiempo, os lo enseño en ChatGPT y ya está, ahí lo veis. Muchas gracias, David. Pues sí, seguramente Ah, y una luego, solución perdón, eso creativa. es lo ideal, ¿eh? Y luego las herramientas como Estudia y Aprende que os he enseñado antes también son muy útiles a la hora de estudiar. Y también si tenéis exámenes, porque eso también un poco depende de la asignatura, si en la asignatura que queréis estudiar os dan los exámenes, ChatGPT sabéis que saca el 90% de aciertos en todos los exámenes de acceso, ¿no? A abogacía, a medicina, al MIR y demás. Entonces, si tenéis preguntas de examen, se las podéis subir, él os la contesta y os va a dar la explicación muy, muy detallada. Y también a eso os puede venir de ayuda. Sí, pues mira, tendremos que reservar algunos minutos al final porque ya varios de los espectadores nos están solicitando el que puedas Vale, pues luego explicar, lo profundizar probamos. más sobre ChatGPT Tutor. Alfredo, Ujú. vamos contigo. Seguimos. La pregunta es de Omar Barrios. ¿Recomendáis incorporar herramientas de inteligencia artificial desde el primer semestre en formación de pregrado o esperar un tiempo a que se familiaricen los alumnos con el área que están estudiando? Nosotros lo hacemos desde el primer curso. ¿Eh? Nosotros tenemos una asignatura en primer curso de biología sanitaria y si, hombre, a lo mejor no, a lo mejor, por ejemplo, dices, bueno, son de primero, ponerles una actividad a lo mejor de caza de alucinaciones de la IA, si no tienen conocimientos, pues a lo mejor va a ser complicado. Pero un tipo de actividad tan sencilla como decir, a ver, después de leerte estos materiales sobre este tema, eh, consulta a la IA y pregúntale algo que te interese, pues eso lo puede hacer un estudiante de primer curso. Yo creo que ahí nosotros también es muy importante el que, digamos, les familiaricemos con el uso de estas herramientas. Entonces, eso, cuanto antes empiece, y bueno, yo creo que en unos años, pues lo van a empezar a hacer a nivel escolar, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay que esperar, hombre, a lo mejor para hacer cosas más sofisticadas, ¿no? Más críticas, pues posiblemente te las hagan mejor los alumnos de tercero o de cuarto de un grado que los de primero, ¿no? Pero Ujú. bueno, yo creo que hay que empezar por cosas más sencillitas, pero
pero se puede ir empezando desde primero. Ujú. Pregunta para ambos, porque seguro no la realiza algún docente. ¿De qué forma ha impactado el uso de la inteligencia artificial o la gamificación, la motivación y compromiso de vuestros estudiantes? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, nosotros llevamos 15 años con aula invertida, adaptativa. Es decir, nosotros ya prácticamente ya no nos acordamos de cuando hacíamos enseñanza expositiva tradicional, ¿no? Entonces, ahí el incorporar la, con respecto, quiero decir, a la aula invertida, comparar con aula invertida más indagación con inteligencia artificial, pues yo creo que lo ha enriquecido bastante y sobre todo mm, incluso también desde el punto de vista no solo de que a los estudiantes estas herramientas les llaman mucho la atención y les atraen mucho, sino también desde el punto de vista del docente, para mí muchas veces pues hay temas que a lo mejor ya llevas una serie de años dándolos y tal, pues el que los estudiantes de una manera libre y por su propia iniciativa hagan indagaciones cada uno, eso te va generando un feedback estudiantil, ¿no? Y un feedback también de la IA, ¿no? Que la IA genera a partir de esas preguntas que a mí me han enriquecido mucho la experiencia docente en este último par de años. Y por parte de los estudiantes, yo creo que ellos también se dan cuenta de que los docentes que les plantean esas cosas están, digamos, están comprometidos con su aprendizaje y están intentando darles una formación lo más moderna y lo más actual posible. Y yo creo que eso los alumnos lo valoran mucho. Y Muchas bueno, gracias. y de hecho nos lo dicen en las Es que encuestas, lo en dicen, las claro. encuestas nos lo dicen. Ujú, Se apela mucho a la motivación extrínseca también, ujú. Alfredo, que es lo que decías, Mm. porque los estudiantes siempre suponemos que los jóvenes saben mucho de todas las herramientas modernas y no es así. Y entonces el ver que hay profesores que les enseñan a utilizarlas y que va a ser útil en su futuro profesional, pues les motiva mucho. Pues muchas gracias. Vamos a tener que dejar bastantes preguntas en el tintero porque ya os Enseña algo comentaré. del tutor, David. Bastante, sí, porque está el interés ya, yo creo que un anime sobre tutor y nada, simplemente compartido, porque sí que he visto alguna pregunta en la que mostraban docentes, estudiantes, su inquietud, un poco también por los pares, o sea, vuestros compañeros, que ha suscitado algún tipo de recelo el uso de la IA, y por otro lado, ese miedo que también está en el aire sobre la sustitución, o sea, que la IA viene a sustituirnos, en este caso a vosotros No, como docentes. ¿Cómo lo veis? vamos, eso lo tengo clarísimo. Mira, las expectativas son: la IA va a destruir el 50% de los trabajos. Además, ya no solo los manuales, como antes, sino también ahora los intelectuales. Realmente la predicción es la contraria. Se van a crear puestos de trabajo. La diferencia es que va a haber una selección. Se van a seleccionar aquellos profesionales que sepan utilizar estas herramientas de inteligencia artificial frente a los que no las sepan utilizar. No es que vaya a quitar trabajos, es que va a seleccionar a la gente que va a realizar esos trabajos. Y la productividad va a ser muchísimo mayor. Entonces, nuestra labor como docentes, esto va a los docentes, es formar a los futuros profesionales en el uso de las herramientas de inteligencia artificial en nuestra disciplina, o al menos en el ámbito, ¿no? Del grado en el que ellos van a tener que actuar. Yo creo que esa es la clave. Mm. Bueno, Alfredo, si quieres añadir tú algo también. Yo creo que hay un punto muy importante. La gente piensa, dice, bueno, la IA va a quitar puestos de trabajo. La IA lo que va a hacer es, mm, en lo que es a nivel de puestos de trabajo, por ejemplo, de un profesional universitario, por ejemplo, de un médico, pues no le va a quitar el trabajo al médico. Lo que va a hacer es que le va a hacer ciertas tareas. Por ejemplo, a lo mejor un médico que está pasando consulta, pues va a tener una IA que le está tomando notas de lo que está hablando con el paciente y así no tiene que estar el médico distraído del paciente y ocupado en teclear y apuntar las cosas en el ordenador. Es decir, la IA nos va a hacer algunas tareas, pero eso va a permitir que podamos dedicar más tiempo a otras tareas que a lo mejor
pues son esas que los humanos, digamos, podemos hacer mejor que la IA, ¿no? Y en ese sentido yo creo que mucha de la penetración que va a haber en el mercado laboral de la IA realmente va a ser porque va a aumentar la productividad de los trabajadores. Claro, si tú me dices, no, es que ahora este tipo de trabajador ahora antes me hacía X informes y ahora me puede hacer más, pues a lo mejor sí que me hacen falta un número menor de trabajadores. Ahí sí que puede haber una reducción, pero desde luego lo que decía David, los que van a reducir no van a ser los que sepan usar la IA y aumentar su rendimiento laboral, sino los que no sean capaces de hacerlo. Y que se van a crear nuevas disciplinas en las que se use la inteligencia artificial. Es decir, se van a crear también nuevos tipos de trabajo porque con la IA se van a poder hacer cosas que hoy en día no se pueden hacer. O sea que las perspectivas no son tan malas, Ujú. solamente hay que formarse en ellas. Ese componente humano siempre va a estar ahí. Pues bueno, pues si os parece, nada, antes de dar paso a lo que yo creo que mucha gente está esperando con David y tutor, Chatbot, chatbot. pues simplemente comentaros por todas las preguntas que nos van llegando que sí, que la sesión ha sido grabada, que llegará a través de correo electrónico a todos los asistentes, a los que han podido asistir y a aquellos que no, Mm. lamentablemente no han podido acudir, o llegará a través de correo electrónico o podéis consultarlo a través del enlace por el que os habéis registrado. Y también a partir de ahí, por esa misma vía, por email, os llegará también el certificado personalizable de asistencia a esta sesión. Y nada, David, te dejo la última parte de la sesión. Dale, Y triunfa. A ver, voy a compartir ChatGPT. ¿Lo veis ahí? sí, 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 Mira, lo esto es vemos. entrar en ChatGPT, le dais aquí a explorar y porque este le creé yo, pero está en abierto. A ver si me lo encuentra. Jo, es que no veo bien. Tutor inmuno. Aquí, ¿lo veis? Tutor inmunología de tercero. Picáis en el GPT, ¿vale? Y le damos a empezar, ¿vale? Entonces, veis que actúa como un tutor de inmunología, pero ¿cómo funciona en realidad? Mirad, veis que aquí estamos trabajando con el tutor, le damos aquí, yo como he creado el GPT, lo puedo editar, ¿vale? Así que vamos a verlo por dentro. Le damos aquí y le damos a configurar, ¿vale? Y esto es como se crean los GPTs. El nombre, la descripción, que es la que veis aquí donde el GPT, y Las luego son las instrucciones. instrucciones. Lo que os decía, esto sería el prompt, ¿vale? La petición. ¿Cómo tiene que actuar? Eres un tutor de inmunología, tu objetivo es proporcionar explicaciones claras, detalladas y comprensibles, bla, 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 bla. Aquí lo tenéis, vamos. Es un aprendizaje interactivo y comprometido. Le pongo ejemplos, ¿vale? De cómo tiene que responder y pues que sea sobre todo socrático, ¿vale? Cuando interactúe con los estudiantes. Respecto a los conocimientos con los que está instruido este GPT, pues fijaos que tengo aquí los temas que nosotros impartimos, ¿vale? Tema 2, TCR, molecular de histocompatibilidad, células B, eh, artículos que nosotros hemos escrito, todo en castellano, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a hacer el ChatGPT cuando lo usen los estudiantes? Va a contestar como yo le he instruido aquí en el prompt y utilizará inicialmente toda la información que yo le he cargado aquí en su conocimiento. ¿Vale? El modelo, bueno, hay más opciones, ¿eh? Pero esas son las más importantes. Y a partir de ese momento, cualquiera puede acceder a él, como habéis visto en la tienda. ¿Vale? Porque eso yo lo tengo aquí. Le dais a compartir, ¿vale? Y yo lo tengo en la tienda, ¿vale? Pero lo podéis dar, pues eso, por ejemplo, una persona con enlace. Y los GPTs funcionan como ChatGPT, ¿vale? Yo hago aquí la petición y ChatGPT ¿por qué me dice Ah, Ah, está en ello.
Está en ello, está en ello. ¿Vale? Responde. ¿Lo es? Pero sobre todo porque como también cada profesor tenemos, mirad todo lo que contesta. Como cada profesor tenemos una forma de dar la asignatura y en las clases explicamos unas cosas y no otras, y yo le subo mis materiales y los de Alfredo también, pues ChatGPT responderá de la misma manera que lo haríamos nosotros y con el contenido que damos nosotros. Y lo que os decía antes, también es muy útil. Yo aquí he subido las guías de la asignatura. Entonces, los estudiantes sois muy majos, pero muchas veces sois pesados diciendo, ¿y cuánto vale el primer examen de teoría? ¿Y cuánto vale la parte de prácticas? ¿Y cuándo? Todo eso, como viene en la guía de la asignatura, pues también el GPT tutor lo hace. Se puede hacer de todo. Esto hay buenos trabajos sobre ello, de Molik and Molik. Puedes hacer un tutor, puedes hacer un mentor, puedes hacer un colaborador, puedes hacer un estudiante para interaccionar con un homólogo a ti, O un paciente ficticio un también. paciente ficticio. Puedes hacer, o sea, lo que digo, aquí el mundo abierto. Otra opción, ¿esto lo veis o no lo veis? Porque estoy con internet ahora. Sí, sí, estamos viendo la pantalla, David. ¿Lo veis? Estamos viendo lo que te ha respondido. Sí, eso No, es. pero no veis internet, ¿verdad? No, no. Vale. No, eso no. A ver si pongo aquí esto. ¿Veis ahora internet? Ahora sí. Aquí en POE, porque para hacerlo en ChatGPT tienes que pagar. El docente tiene que tener, por lo menos el docente tiene que tener de El pago que, el que cuenta. lo hace tiene que pagar, Los ¿vale? alumnos no hace falta, pero No, el los, docente los sí. estudiantes lo podéis usar, pero el que lo crea no. Lo digo por si también algún estudiante quiere crear uno por sí mismo, ¿vale? POE es un GPT que te permite, perdón, es un chatbot que te permite utilizar cualquier modelo. ChatGPT, Copilot, el que queráis, Grok, el que queráis. Si le dais aquí a crear, os va a crear un chatbot igual, ¿vale? Por ejemplo, uno de instrucciones. Sería igual. Y, la imagen, el nombre, la descripción, el modelo, ¿vale? Y le podéis cargar las fuentes de conocimiento. Sería igual que el de ChatGPT, pero lo Pero podéis, gratis. lo podéis hacer gratuitamente. Y yo creo que ya con esto, Pues espero que os haya gustado. Esperamos, Alfredo y excelente. yo, que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que Sí, sí, hayáis sí, sí. aprendido mucho también. Muchísimas gracias a ambos y sí, simplemente trasladaros que a través del chat y del chat de preguntas y respuestas hemos podido corroborar de que ha sido un éxito y creo que eso nos ha quedado corta la sesión, o sea que no Ujú. descartamos que en unos meses tenemos que recontactaros para hacer un capítulo 2. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a ti, David, también por Un la placer. dedicación, por la preparación de esta sesión, por todo el trabajo y por el interés que habéis suscitado. También muchas gracias a todos los espectadores que se han unido de Perú, Ecuador, Argentina, Chile, España, México, etcétera. No quiero dejarme ningún país ni ninguna región, pero simplemente agradeceros que convertir en otro éxito esta nueva sesión Te formativa de dicen Sevilla. que vayas preparando la segunda parte. Te Sí, creo que piden. sí, creo que sí. Pero en base a las preguntas e inquietudes que nos han compartido, creo que tendremos que hacer una segunda sesión, seguro, seguro. Muy Muchísimas bien, gracias a todos y que tengáis un feliz día. Muchas muy gracias. bien. Gracias.